Bien amigos, muy buenas noches. Estamos ya con nuestro invitado, el doctor Francisco Tudela. Pancho, buenas noches, gracias por Muy buenas acompañarnos. noches, Alfonso, y gracias por la invitación. Pancho, nosotros vemos este proceso electoral de muchas maneras y yo quería invitarte esta noche, a pedido de varias personas del público, para que tú con tu versación histórica, tu análisis sobre lo que ha ocurrido en los últimos años en el Perú, puedas darnos algunas luces sobre esto que estamos empezando a visualizar cada vez con más intensidad, que es una suerte de polarización de la política peruana, donde en un extremo está el fujimorismo y en otro extremo está una buena parte de la izquierda. Esto que apreciamos en los medios, que apreciamos en las candidaturas presidenciales, tiene un origen que podamos visualizar y explicar y que llega hasta ahora. Sí, yo creo que tiene un origen histórico claro y nítido que comienza el 3 de octubre de 1968, cuando el general Juan Velasco Alvarado da un golpe de Estado, instaura la revolución de las Fuerzas Armadas y nacionaliza toda la gran minería, toda la gran industria, la pesca, la banca, el 75% que era toda la gran banca, la tierra, cambia las condiciones de la ley de minería, construye gigantescos monopolios estatales, Minero Perú Comercial, EPCHAP, ESEP, etc. El abastecimiento de comida la gente lo hace el Estado, etc. Este gigantesco Estado socialista, porque eso y no otra cosa fue lo que hizo Velasco, más radical de lo que viven los venezolanos hoy en día, donde todavía hay gran empresa privada y hay banca. En el Perú se expropió todo, muy pocas cosas sobrevivieron porque eran muy chiquitas. Se expropiaron los supermercados, algunas pastelerías terminaron a través de la comunidad industrial expulsando a sus dueños y tomando los obreros el control. En fin, fue la socialización completa del poder. ¿De dónde sacaron las teorías? De la izquierda peruana, que desde la fundación del APRE en 1929 y la fundación del Partido Comunista por Eudosio Rabines en 1930, había sostenido todas estas tesis a las cuales se habían unido con poca responsabilidad distintos partidos en las décadas subsiguientes. La Democracia Cristiana, Acción Popular, en fin, sostenían las mismas tesis que el APRA y la izquierda comunista. ¿Y por qué no termina esto cuando ese gobierno militar concluye en el año 1980? ¿Por qué no termina esa toma de poder por el comunismo? Bueno, no, yo no diría el comunismo a secas, es un modelo socialista híbrido como el que podría haber en Yugoslavia en ese momento, ¿no? Yugoslavia es el modelo, dicho sea de paso, de este sistema. El hecho es que la izquierda toma el control del país. Es la que manda en todo este gigantesco sector público. Cuando se produce ya el final del régimen militar, se convoca una constitución mediante decreto ley, y el decreto ley ordena a los constituyentes incorporar todo esto a la Constitución. Se convocan elecciones, 1978, las primeras elecciones en las cuales yo voté. En esas elecciones gana más del 60% el APRA y el comunismo. El APRA de esa época no es el APRA de hoy. Todavía no ha caído el muro de Berlín, todavía no ha desaparecido la Unión Soviética. Esa APRA está muchísimo más a la izquierda que el APRA de hoy. Claro, Aya de la Torre, en un gran discurso en Campo de Marte durante la dictadura militar, en el discurso al cual yo asistí, dijo que él está de acuerdo con la revolución del gobierno militar, con la única excepción de que no había sido hecha en democracia, pero que todas las reformas, todas las expropiaciones, todas las nacionalizaciones, todo estaba bien. Pues bien, se hace una asamblea constituyente, se produce la Constitución del 79 y la Constitución del 79 pone todos los cerrojos jurídicos para que este sistema no pueda ser cambiado. Los monopolios
del Estado, las grandes cooperativas agrarias, o sea, ¿es una constitución la banca de corte fomento, socialista? el Banco Agrario, etcétera. Es una constitución de corte socialista. Hay 3 artículos que le dan al Estado el rol directivo del Estado, la facultad de intervenir en las áreas de la economía que el Estado juzgue convenientes, en ese caso todo estaba intervenido, y entonces esta constitución consagra, más aún, el gobierno militar no le da a la Asamblea Constituyente del 78 ni facultades legislativas. Solo pueden hacer la Constitución, no pueden legislar. Y los medios de comunicación también han sido expropiados. O sea que la gente no se entera de aquellas partes del debate constitucional de las cuales no conviene que se entere. Yo, estudiante, para enterarme, tenía que ir, sacar mi ticket y ir a las galerías del Congreso a escuchar el debate, porque si no, no te enterabas, no salía gran cosa en los periódicos. Pues bien, llegan las elecciones del 80, el Perú regresa a la democracia, gana Acción Popular, se alía con el PPC, y todo el mundo suponía que Fernando Belaúnde iba a enfrentar este monstruo creado por El gobierno que lo había sacado a él. por la dictadura militar y sus colaboradores, que era toda la izquierda de las universidades, gente como Carlos Delgado, en fin, muchísima gente, Elan Jaworski de la Católica suministró muchos cuadros, Luis Jaime Cisneros fue director de la prensa expropiada, Héctor Cornejo Chávez fue director del comercio expropiado, confiscado en realidad, y entonces, claro, toda esta intelectualidad unida a todo este cuerpo de funcionarios que controlan el Estado, están ahí intactos cuando entran los partidos democráticos en 1980 y los partidos democráticos caen en la tentación. ¿En cuál tentación? ¿Para qué vamos a reformar si hemos encontrado un pesebre del cual podemos comer eternamente? ¿Por qué? Porque los que no van al Congreso, los que no son elegidos para el Congreso, los que no están como ministros, los que no tienen no tienen una capacidad o un talento político notorio, van como directores, de una empresa como pública, gerentes de las empresas públicas, de estos gigantescos entes de distribución de alimentos, llenos de asesores insumos para llenos... la minería. Si tú querías trabajar en la minería, yo estuve en el inicio de una empresa minera en 1978, si tú querías trabajar en minería, las botas, las lámparas de carburo, el carburo, los cascos, las barretas, todo se lo tenías que comprar al Estado. Tenía el monopolio en Minero Perú Comercial. Pues bien, esto continúa durante el gobierno de Belaúnde. Belaúnde no privatiza nada, Belaúnde no simplifica nada, y la gente de Acción Popular se reparte sobre este gigantesco Estado. Termina Belaúnde con una inflación atroz, su partido saca en las elecciones del 85, creo que 4%, a tal punto que creo que pierde su inscripción electoral, y llega Alan García. El partido aprista. Pero Alan García, como él ha reconocido hidalgamente, en vez de revertir el proceso, lo profundiza, porque como él dice, yo quise hacer lo mismo que Velasco, yo quise continuar lo de Velasco. Era el APRA antes de la caída del muro de Berlín, era el APRA antes de la desaparición de la Unión Soviética. Era un mundo que estaba muchísimo más a la izquierda de hoy, que la gente joven no puede ni imaginar. Y es un gobierno del partido aprista desastroso. Caótico, que termina en desastroso. 7.614% de inflación acumulada, 30.000 muertos para el año 90. El grueso de los muertos, como lo ha reconocido la Comisión de la Verdad, es en el periodo 80-90, o sea, la responsabilidad recae sobre los gobiernos de Belaúnde y García. Una catástrofe, pero la izquierda sigue en el poder, el discurso sigue siendo el de la izquierda y la dirección de los criterios económicos sigue suministrándola a la izquierda. Entonces se produce esta final, digamos, caótica del gobierno de García I y gana Alberto Fujimori de manera sorpresiva y comienza a gobernar. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, lo que ocurre es primero que antes de irse, García trata de nacionalizar la banca. Lo que quedaba de la banca, porque ya el 75% había sido nacionalizado por Velasco, o sea, Interbank, Banco Continental, todo eso era del Estado. Pero habían los que habían sido los bancos chiquitos
en el momento de Velasco y que habían crecido porque eran más eficientes que la banca estatal, como el Banco de Crédito, por ejemplo, Banco de Lima. Entonces trata Alan García de expropiar la banca. Y ese hecho es la gota que derrama el vaso. La población ya no resiste más, sale a las calles, polariza radicalmente al Perú y surge una visión de las cosas que había comenzado a ser trabajada a partir de 1978 por Hernando de Soto y su Instituto Libertad y Democracia. Luego llega Mario Vargas Llosa y se suma a la protesta contra la expropiación de la banca, de tal manera que la expropiación de la banca produce una reacción visceral de rechazo de todas las clases medias peruanas. Y surge la figura de Vargas Llosa. Y surge la figura de Vargas Llosa. Entonces Vargas Llosa va como candidato a las elecciones del 80 contra el candidato de Alan García, que es Alba Castro. La izquierda, ya ni recuerdo, creo que Henry Piz, no recuerdo quién es el candidato en las presidenciales, siempre obtiene resultados insignificantes, porque el país nunca ha querido confiarle a la izquierda marxista su destino. Esa es la verdad. Solo lo lograron uniéndose a la dictadura de Juan Velasco Alvarado. Solo así lograron dominar a los peruanos, porque los peruanos nunca les han dado el voto. Pero bueno, y entonces se produce esta situación elección, donde aparece este candidato sorpresivo, Alba Castro contra Mario Vargas Llosa. Esa es la apariencia al comienzo de la elección. Pero, naturalmente, Alba Castro es el representante de un gobierno desgastado y hay una enorme sinergia detrás de Vargas Llosa. Parece que Vargas Llosa va a ganar, pero surge un candidato extraño, Alberto Fujimori, que se pasea con un tractor y promulga como un eslogan: honradez, tecnología y trabajo, el cambio sin el cambio. Es maquiavélico. Y entonces él propone el no shock, o sea, le dice a la izquierda lo que quiere escuchar. Vargas Llosa profundiza en sus tesis liberales, tal vez sin tomar en cuenta las sensibilidades que en el Perú las últimas décadas han creado y una opinión mucho más de izquierda que la de hoy. Y entonces, cuando se llega a la primera vuelta, quienes quedan son Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori para ir a la segunda vuelta, porque Alberto Fujimori ha superado a Alba Castro. Para la segunda vuelta, toda la izquierda y el APRA se juntan en un bloque con una consigna unitaria. Destruir a Vargas Llosa. Hay que votar por Alberto Fujimori. Y todos con Fujimori. Porque piensan que el discurso de Fujimori es lo que les va a permitir permanecer en el control del país por 5 años más. Siempre indirectamente. Ellos nunca pueden ganar una elección. Ellos siempre se dices suben, que la izquierda se mete donde sea que pueda con tal de mantenerse. Son una pulga que necesita un perro. Porque una como pulga que necesita un perro. Eso es la izquierda. Eso es la izquierda. Porque como pulga no gana ninguna elección, como lo estamos viendo ahora. El comunismo nunca ha ganado una elección. ¿Pero no es un poco duro decirle una pulga que necesita un perro? 4% hoy, 4.1%, ¿no? Eso es la izquierda de Perú. No digo la pulga despreciativamente. Lo que estoy diciendo es una metáfora es para que explicar. Las pulgas viajan en perros. La pulga no podría bajarse a Javier Prado sola, terminaría agotada. Pero si pasa un perro, se sube al perro y baja toda la Javier Prado. Entonces la izquierda ha estado siempre a algún vehículo para llegar al poder. Es como la película Alien, en el cual hay estos bichos que se procrean en el estómago de las víctimas. Eso es. Pero bueno, no entremos en y entonces ¿qué cosa ocurre con Fujimori? Fujimori hace una serie de reformas porque finalmente cambia su discurso después que gana. Gana, pero no cambia inmediatamente. Pone un gabinete de izquierda y el gabinete de izquierda, como era inevitable... Ahí estaba Hurtado Miller como PCM. Todavía. Todavía no, ya. Sigue la caída libre en los primeros meses del gobierno de Fujimori. Pero Fujimori escucha otras voces, porque es un matemático, no es un ideólogo. Y entonces esas otras voces que escucha son Hernando de Soto,
Javier Pérez de Cuéllar, distintos economistas, etc. Y se da cuenta que el modelo está muerto, que la revolución de Velasco y de sus continuadores democráticos desde el 80 al 90 han estado montados sobre un sistema que ha fallecido. El país ya no da más, está quebrado, el 60% del territorio nacional está en estado de emergencia, el dinero no vale nada, hay 7.614% de inflación acumulada. No hay reforma posible sin shock. Entonces nombra un gabinete con Hurtado Miller a la cabeza y hace el shock. Ya, pero yo quiero que avancemos un poco más rápido porque hay personas que se cuestionan o se preguntan sobre el 5 de abril. Y el 5 de abril es un momento muy importante por muchas razones, porque marca una serie de circunstancias, pero es una situación extrema la que llega a un presidente de la República y que tiene un apoyo popular masivo. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué se produce el 5 de abril? ¿Por qué se desencadena esta situación? O sea, es Fujimori que de repente dice, quiero ser un dictador y lo que voy a hacer ahora es entornillarme en el poder. Eso es lo que han dicho o dicen muchas personas. Se ve como que ha sido una acción autoritaria de Alberto Fujimori. No, nada de eso. Yo creo que es un caso típico de bonapartismo. La población de Francia apoya a Napoleón Bonaparte porque ya no pueden resistir la revolución, ya no pueden resistir el terror, ya no pueden resistir el caos constante, no pueden resistir los assignats, que es el papel moneda impreso que no vale nada. Y entonces Napoleón da un golpe de Estado el 18 de Brumario, que es aplaudido por toda Francia porque le pone fin a la revolución. Si la Asamblea, el Consejo de los 100, al final de la Francia revolucionaria, hubiesen ellos detenido la revolución, Napoleón nunca hubiera tenido ocasión de dar el golpe del 18 de Brumario. Es exactamente lo que pasa acá. El país está aterrado, se está desintegrando, se está desangrando en el crimen y en la violencia terrorista. ¿Y por qué no se pone de acuerdo Fujimori con las fuerzas políticas? Las fuerzas políticas, no hay estadistas a la cabeza de las fuerzas políticas, están con sangre en el ojo, han perdido. Los integrantes de lo que fue el Fredemo, Acción Popular, el PPC y Libertad, no le perdonan a Fujimori haber ganado las elecciones. Y entonces deciden no colaborar con el gobierno. Yo recuerdo haber conversado con un diputado muy importante de Libertad en esa época y haberle preguntado por qué no colaboran con el gobierno. Debemos guardarnos como alternativa, me dijo. Alternativa. O sea, claro, la idea era que fracasara. Pero no se detienen ahí, no se detienen en la falta de colaboración, sino que toman una política ofensiva. En diciembre de 1991, Fujimori manda el nuevo presupuesto de la República al Congreso. Constitucionalmente el Congreso solo puede aprobarlo, rechazarlo y devolvérselo al presidente. Pues bien, lo enmienda, el Congreso modifica el presupuesto. Y empieza 1992 sin presupuesto, porque no se puede promulgar, el presidente no puede promulgar un presupuesto que ha sido enmendado por el Congreso. Eso no dice la Constitución. Y entonces hay que repetir, en medio de esta horrorosa crisis económica, hay que repetir el presupuesto de 1991, porque eso es lo que manda la ley. Luego se da la ley de control de los actos del Poder Ejecutivo por el Poder Legislativo, por el cual las facultades constitucionales que tiene el Ejecutivo, o sea, en este caso Alberto Fujimori como presidente, son maniatadas por el Congreso. Finalmente pide facultades especiales para legislar, se las dan. En materia de seguridad y economía. 158 decretos legislativos. Sí, recuerdo el número. Los envía al Congreso, el Congreso no aprueba alrededor del 23-24% de los decretos legislativos. ¿Qué contienen los decretos no aprobados por el Congreso? La legislación antimonopólica, la privatización, el desmantelamiento del Estado socialista, las medidas de seguridad para luchar contra el Sendero Luminoso, la reorganización necesaria en la policía para enfrentar al Sendero, la potenciación de la economía peruana, deshaciéndose de este gigantesco aparato estatal.
bloquean todo. Y entonces lo que ha hecho en esos 3 actos, rechazar los decretos legislativos esenciales, maniatar al presidente mediante una ley de control de los actos del Poder Ejecutivo y negarle la aprobación del presupuesto, o por lo menos habérselo devuelto intacto, lo que demuestra eso es que esto es como el golpe del 92 fue como una tragedia griega. Las tragedias griegas son invariables, siempre terminan en tragedia, hagan lo que hagan los personajes. Es como un destino inexorable. Pues bien, la falta de estadistas en todas las fuerzas políticas llevó a un desenlace terrible, no deseable, pero todos los golpes de Estado en la historia del Perú y probablemente en la historia del mundo se dan en una situación de crisis. No hay ningún golpe de Estado que se dé porque un jefe de Estado o un general o lo que fuese diga, uy, hoy me han servido el desayuno frío, estoy muy molesto, voy a dar un golpe de Estado. Eso es absurdo. Nadie da un golpe de Estado en frío. Tiene que haber una situación de desintegración social para que alguien dé un golpe de Estado. ¿Es deseable el golpe de Estado? No. ¿El golpe de Estado hubiera sucedido si hubiesen habido estadistas en la oposición? No hubiera sucedido. De tal manera que no es Fujimori el único responsable. Son todas las fuerzas políticas peruanas que son corresponsables del golpe del 5 de abril. Esto que tú explicas es el inicio de una serie de reformas en el gobierno del Alberto Fujimori. El gobierno de Reconstrucción Nacional, el gobierno de facto que ha cerrado el Congreso, dura 8 meses. Del 5 de abril hasta las elecciones de noviembre. En esos meses da legislación que, digamos, transforma en profundidad el Perú y que básicamente son aquellos decretos legislativos que el Congreso había negado. Que el Congreso había negado. Con el CCE. Pero con mucha más legislación. Vuelve el Congreso. Pero reacciona el mundo. Reacciona Europa, reacciona a los Estados Unidos, reacciona a toda América Latina y se pronuncian contra el golpe del 5 de abril. Y el 5 de mayo tiene lugar la cumbre de Bahamas de la OEA, a la cual va Fujimori. Yo fui como periodista, yo cubrí como periodista del Canal 4 esa cumbre. Y llega el momento decisivo en el cual el presidente entra a una sesión reservada con los cancilleres de América Latina y sus equipos diplomáticos para tomar una decisión frente a Fujimori sobre qué es lo que se va a hacer. Yo escondí mi credencial debajo de la solapa de periodista, me ajusté la corbata, me mezclé junto con Alberto Ulloa Sotomayor, que era director de Expreso, con la delegación venezolana y fuimos los únicos periodistas que logramos entrar a la sala. El presidente Fujimori da un discurso en el cual explica la falta de gobernabilidad del Perú, todo lo que ha sucedido. Hay un silencio sepulcral. Termina de hablar, los comentarios de las delegaciones son, pero eso es lo que a nosotros también nos está pasando, dicen los venezolanos. Y claro, ellos terminaron trágicamente con Chávez, pero inducidos por una situación de anomia política, igual que el Perú. Y entonces un silencio sepulcral, ningún delegado de la OEA dice nada. Y toma la palabra Guido Di Tella, canciller de la Argentina, a nombre de todos. Y le dice, presidente, lo hemos escuchado, pero usted comprende que el Perú tiene que tener elecciones ortodoxas cuanto antes. Y entonces se convoca a la Asamblea Constituyente de noviembre, las elecciones de noviembre. El general Salinas Edó trata de dar un golpe de Estado para tratar de reinstaurar el antiguo régimen. El antiguo régimen no puede reinstaurarse porque está muerto de toda solemnidad. O sea, no hay nada que hacer. Ya no es viable porque ha quebrado el Estado, ha quebrado el aparato público. Y entonces, en esas condiciones, un golpe de Estado no puede retrotraerse a nada. Fracasa el golpe de Salinas, se producen las elecciones y se constituye el CCD. El CCD tiene una mayoría de congresistas que no son de izquierda.
los tiempos han cambiado. Y hacen la Ya Constitución. cayó el muro de Berlín, ya desapareció la Unión Soviética, estamos a finales de 1992 y esta Asamblea Constituyente, que es el Congreso Constituyente Democrático, no solamente es una Asamblea Constituyente, sino que tiene facultades legislativas, cosa que no tuvo la Asamblea del 78. Y tiene prensa libre a favor y en contra, que tampoco tuvo la Asamblea Constituyente de 1978. Y esta Asamblea Constituyente da el régimen vigente, el régimen que tenemos hoy, sobre todo el capítulo del régimen económico. Quiero preguntarte una cosa, para venir a la presente Y ahí cambia el Perú. Cambia el Perú, por supuesto, vienen elementos diferentes. Pero la pregunta es, hay un grupo de candidatos o personas que mencionan el fujimorismo y ellos se autocalifican antifujimoristas y viven por ser antifujimoristas. Respiran, son lo que han podido ser porque son antifujimoristas. Y mientras exista fujimorismo, ellos vivirán como el anti. Correcto. Y en este gobierno y en este proceso electoral se está viendo también eso. Levantan, ¿no? Guzmán dice, no, el fujimorismo si viene volverán los asesinatos, dice, los asesinatos. Entonces tratan de hablar del fujimorismo como un asunto terrorífico, ¿no es cierto? Y la izquierda se pone detrás calificando de esta manera el planteamiento que hace Keiko Fujimori con su partido político. ¿Es así? Yo creo que es tal como lo describes, pero las razones son profundas. En materia de derechos humanos se producen violaciones graves de los derechos humanos durante el gobierno de Fujimori. Pero el número, comparado con la masa de miles, de decenas de miles de asesinados de los dos bandos, civiles, miembros del gobierno, fuerzas armadas, terroristas, etcétera, en el periodo 80-90, es lo que domina la escena. O sea, esa sangría que ha sufrido el país es tremenda. La razón profunda del antifujimorismo es el odio por haber desmantelado el Estado de Velasco, que había sido la niña de los ojos de la izquierda peruana por la cual había luchado desde 1930 y a la cual se habían ido uniendo distintos partidos políticos con formas más moderadas o más radicales de lo mismo. O sea, el APRA, la Democracia Cristiana, Acción Popular, en fin, todos preconizaban lo que hizo Velasco. Si tienen alguna crítica a Velasco, es que Velasco lo hizo mediante una dictadura militar y no en democracia. Y toda la izquierda marxista y la mitad de Acción Popular que se secesionó del partido se fueron a colaborar con los militares durante 12 años. Y fueron colaboradores y sirvientes de una dictadura que incluso quiso formar un partido único que se llama el Sinamos. Y entonces el fujimorismo le salva la cara, los ayuda a renacer. Bueno, 3 palabras los hace renacer: disolver, disolver, disolver. Pero esas 3 palabras, como en la tragedia griega, debido a la carencia de estadistas, conduce esa tragedia a un final inexorable, que es el golpe del 5 de abril. Porque si la oposición hubiese sido lo suficientemente responsable de tener un mínimo de colaboración con el gobierno y no ese antagonismo radical, nunca hubiera habido golpe del 5 de abril. Eso es claro. Y te quiero regresar al presente, nos quedan pocos minutos. ¿Tú has escuchado las razones por las cuales dicen que son antifujimoristas? ¿Has escuchado con cuidado? No. Yo sí. Todos dicen que son antifujimoristas porque Fujimori implantó el modelo neoliberal. O sea, en el fondo, la matriz del antifujimorismo, el cuerpo duro del antifujimorismo, es el odio a la destrucción del Estado socialista de la dictadura militar peruana, que fue respetado por el gobierno de Acción Popular del 80 al 85 y por el gobierno del APRA del 85 al 90. Esa es la razón de fondo por la cual se odia a Fujimori y por la cual hay este antifujimorismo en un sector de la política peruana que es tan fuerte. La parte epidérmica son las violaciones de la democracia y los derechos humanos. No cabe duda que hubo esto, pero la violación de la democracia de Velasco, de eso no habla nada.
Nadie. Y cuando se inauguró la Comisión de la Verdad en la casa de José de la Ribagüero en Chorrillos, la foto que presidía el hall de entrada era la de Juan Velasco Alvarado, un golpista, un dictador, con el cual mucha gente que integró la Comisión de la Verdad fueron colaboradores y uno de ellos copresidente de la República y miembro de la Junta de Gobierno, el general Arias Graciani. De tal manera que estamos viendo las cosas como son. Lo que ocurre es que los derechos humanos y la democracia es el arma de propaganda política más eficaz para atacar al fujimorismo. Pero la razón profunda del odio es que Fujimori destruyó la obra de una vida entera de por lo menos 2 generaciones de comunistas y socialistas peruanos y creó un estado de economía libre que es el estado en el cual vivimos ahora. Esa es la verdadera razón por la cual se odia a Alberto Fujimori. Muy bien, Pancho, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Alfonso.